de la esperanza que hay en vosotros. ¿Okay? Decíamos, hermanos, que Pedro está hablando aquí en función de la persecución que sufrían los hermanos. Ellos deberían de estar preparados para presentar una defensa y para dar razón de la esperanza que había en ellos. Es decir, ellos deberían defender su fe, deberían defender su posición frente a aquellos que los tachaban, hermanos, de ser personas necias, de ser personas obstinadas. Bueno, una idea equivocada que el mundo tiene, hermanos, con respecto al cristianismo, ha sido que en ocasiones a los cristianos se les ha llamado fanáticos. Pero ¿hasta dónde realmente, hermanos, esto es cierto? ¿Hasta dónde es bueno? ¿Hasta dónde no? ¿Realmente el ser fanático está mal ante los ojos de Dios? ¿Sí o no? Bueno, hay que considerar primeramente lo que la gente quiere decir cuando se refiere al fanático, a un fanático o a un fanatismo. Muchas personas, y la mayoría de las definiciones que hay sobre el término fanático o fanatismo en el mundo, en nuestros días, ha sido, hermanos, que se refiere a una pasión desenfrenada que alguien tiene por algo, especialmente cuando se trata de la religión, pero esta pasión está acompañada de una obstinación, de tal manera que la persona ciegamente cree algo y no está dispuesto a ceder ni un centímetro de su posición, a tal punto que puede llevarlo a inclusive afectar a otras personas, inclusive con la muerte. Muchas cosas se han hecho en el nombre del cristianismo a lo largo de la historia humana. Muchas cosas que han ocasionado muertes innumerables de personas, y lo han hecho tomando como bandera el cristianismo. Pero lo cierto es que es una bandera falsa. No es realmente el cristianismo el que está haciendo eso. Cuando nosotros vamos a la historia de la humanidad, encontramos, por ejemplo, que San Agustín, entre sus escritos, por ahí en el siglo IV antes de Cristo, dijo que había una manera justa de hacer la guerra. ¿Sí? Bueno, la Biblia dice que de dónde vienen las guerras, si no es de las pasiones que combaten en nuestros miembros y de las envidias y de los celos que hay entre nosotros. Así que bíblicamente hablando, esto no es así. Pero él era en su filosofía y en su manera de pensar como lo hacía, y de ahí, hermanos, se agarraron en toda la Edad Media la iglesia del Estado para desarrollar una serie de tropelías, hermanos, contra muchas personas, tomando como bandera la religión o el cristianismo, pero en primer lugar, ellos ni siquiera cristianos eran. Eran personas, hermanos, que estaban muy lejos de lo que realmente significa ser un verdadero cristiano, muy lejos de lo que la Biblia enseña. Pero cuando vamos nosotros al tiempo de los mártires, o al tiempo cuando el apóstol Pedro escribió, bueno, las personas también se referían a los cristianos como obstinados, como necios, porque no entendían cómo eran capaces de inclusive morir antes que adorar a un ídolo. ¿Sí? Así que ellos los tenían en el concepto que hoy se maneja de la palabra fanático o fanatismo. Pero realmente estaban mal ellos por el hecho de aferrarse a Jesucristo y evitar adorar a algún ídolo, hermanos. ¿Estaban mal por eso? ¿No? Realmente eso es lo que la Escritura enseña, que ellos inclusive necesitaban ser fieles aunque esto les representara tener que morir. Acuérdense de Apocalipsis capítulo 2 y verso 10. Así que muchas personas murieron por causa de Cristo, y el mundo los tuvo como necios, como fanáticos, como obstinados, como personas de mente cerrada, como personas que no aceptaban otra opinión. Pero la verdad, hermanos, es que ellos estaban obedeciendo simplemente lo que la Escritura enseña respecto a que hay un solo Dios, respecto a que el único que merece la honra y la gloria es Dios, respecto a que ellos necesitaban ser fieles aunque eso les significara la muerte. Eso era realmente lo que ellos pasaban. Hoy en día, hermanos, las personas critican también a los cristianos, inclusive dentro del mismo cristianismo, dentro de la misma iglesia, hay personas que dicen, ¿para qué vamos 2 veces o todo? ¿Para qué tenemos que estar yendo cada vez que la iglesia se reúne? Eso es fanatismo. Yo recuerdo que mi padre, antes de ser cristiano, me decía a mí, ¿qué tienes que ir también entre semana?
Acepto que seas cristiano, pero eso te vas a convertir en un fanático. Bueno, mi padre no entendía, ¿verdad? Gracias a Dios con el paso del tiempo lo comprendió y él era el que no quería faltar, ¿verdad? Pero a veces dentro de la misma iglesia hay personas que piensan así. Bueno, basta con que vayas un día y ya. Y usan esta frase, ya cumpliste. Ya cumpliste. ¿Es cumplir realmente, hermanos? ¿O es realmente, venimos por cumplir o venimos por devoción a Dios? ¿Venimos por cumplir, venimos por obligación o venimos porque nos nace el querer venir a adorar a un Dios que nos da muchas cosas durante la semana? Si a usted lo acusan de fanático por el hecho de querer reunirse cada vez que la iglesia se reúne, déjenlos que lo acusen de eso. A los hermanos del primer siglo también los acusaban de necios y de obstinados. Pero usted estará haciendo lo que Dios demanda, lo que Dios quiere, ¿sí? Así que no se preocupe si alguien le dice a usted que es un fanático. Tal vez sí lo sea, pero ¿sabe qué? Eso a Dios le agrada. Eso a Dios le agrada. Nosotros no venimos por cumplir. Venimos porque tenemos necesidad de adorar a Dios, porque tenemos necesidad de obedecer a Dios, porque tenemos necesidad de alimentarnos con la palabra de Dios. Por eso venimos, ¿sí? No por obligación y no porque tengamos que cumplir. Hermano Miguel. Venimos por agradecimiento. Sí, hermano. Por agradecimiento especialmente, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando empezamos a estudiar un poco de la adoración? Recién que regresé yo, hermanos, que vimos de la adoración, decíamos que una de las cosas que nos debe mover a la adoración es precisamente el profundo agradecimiento por lo que Dios es, por lo que Dios hace y por lo que Dios hará con nosotros en el futuro, por lo que Dios ha hecho, lo que hace y lo que hará en el futuro. Cuando hay agradecimiento en el corazón de la persona, no lo pensará dos veces para venir y reunirse. Ayer platicaba con una hermana acerca de algunas cosas, hermanos, y me gustó mucho una frase que dice la hermana. Dice, bueno, cuando me llaman y yo, es día de reunión, yo les digo, hoy es día de iglesia. Lo siento, pero hoy es día de iglesia. Ella tiene un concepto claro de lo que es el reunirse, ¿sí? Pero cuando nosotros, hermanos, decimos, ¿qué es hoy? Miércoles, y decimos, ¿iré o no iré? El domingo voy, hombre, ya fui el viernes, ya fui el miércoles, ¿ya para qué voy el viernes? Algo no está bien, algo no está bien en nuestro concepto de lo que significa reunirnos, ¿sí? Así que ellos, hermanos, eran acusados de todas estas cosas. Ahora, en ese contexto es en el que Pedro les dice aquí, estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón. Antes de entrar a mansedumbre y reverencia, vamos a centrarnos tantito en lo que dice aquí. Dice, ante todo aquel que os demande, ¿qué cosa? Razón. Razón de la esperanza que hay en vosotros. La palabra razón, ahí nos quedamos la vez pasada, es un término, hermanos, que en el idioma original da la idea de una explicación razonada e inteligente, ¿sí? Los cristianos, hermanos, este es otro gran error de las personas que no conocen la Escritura, el tachar a los cristianos de que tenemos una fe ciega. Nosotros no tenemos una fe ciega, hermano, ¿sí? Es cierto, hay cosas que nosotros no vemos y las creemos, pero no las vemos y las creemos porque razonando es posible entender que eso realmente existe y que eso está ahí, ¿sí? Así que no tenemos una fe ciega, ¿ok? El mundo dice así, no, tú te basas y te cierras y es una fe ciega la que tienes. No, no es una fe ciega, es una fe razonada. Al menos, hermanos, ese es el tipo de fe que se describe en la Escritura. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11 y verso 1? Vayan a Hebreos 11:1, hermanos. Ahí está la vueltecita, no está muy lejos. Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Después, ¿qué dice? ¿La fe? La certeza de lo que se espera. La fe, hermanos, es algo de lo que estamos ciertos que pasará. Hay certeza en lo que esperamos. Y luego dice la convicción de lo que no se ve. Es decir, hermanos, hay una completa seguridad. Hay una seguridad de las cosas que no vemos. Ahora, ¿de dónde proviene esa seguridad? ¿De dónde proviene esa certeza?
de las cosas que la misma Biblia nos enseña y que son perfectamente comprobables de que son. Fíjese, una de las formas sencillas de dar una explicación lógica de lo que nosotros creemos es a través de la Escritura. Y la Escritura misma hace esto. Nada más, si pensamos nosotros en que lo que la Escritura dice es verdad, entonces, y podemos comprobar que lo que la Escritura dice es verdad, entonces ya no es una fe ciega, sino es una fe razonada. Piense por un momento en la Escritura misma. Hermanos, especialmente el Nuevo Testamento, es posible encontrar, hermanos, manuscritos originales, y hay alrededor de 5,000 manuscritos antiguos escritos en el primero y segundo siglo, que aún sin el códice alejandrino, aún sin el códice sinaítico, que es de donde se sacan principalmente las traducciones de la Biblia, se pudiera armar completamente con todos esos manuscritos el Nuevo Testamento completo. Así que por principio de cuentas, basándonos en la antigüedad de los escritos, hermanos, podemos realmente confirmar que todo lo que está aquí es verdadero. Históricamente hablando, la Biblia es cierta. Todas las ciudades, todos los personajes históricos que están mencionados ahí, existen. Bueno, muchos ya están muertos, ¿verdad? Todos están muertos, pero existieron. Y hay pruebas, hermanos, no bíblicas, sino históricas, de que estos personajes existieron. ¿Sí? Fíjense en esto, hermanos. La Biblia habla de Jesús. Y no hay escritos seculares, es decir, no de la Biblia, no inspirados, que hablen acerca de que Jesús nunca existió. No hay eso. Por el contrario, los escritos no inspirados que hay, inclusive hechos por enemigos del cristianismo, ¿sabe qué es lo que dicen? Que los cristianos adoraban a Jesucristo, a un líder religioso judío que una vez murió en una cruz en el tiempo de Poncio Pilato. Así dicen. Así que jamás niegan la existencia de Jesucristo. ¿Sí? Los pueblos antiguos que se pueden contemplar, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la arqueología, hermanos, ha comprobado la existencia fielmente de esos pueblos. Una cosa maravillosa, hermanos, es que hoy conocemos la arqueología, y la arqueología ha hecho grandes descubrimientos. Pero ¿sabe qué le dio origen a la arqueología? ¿Sabe qué le dio origen a la arqueología? La Biblia. Porque los primeros arqueólogos que existieron, hermano Pío, el interés de ellos era descubrir las ciudades, los pueblos que se mencionaban en el Antiguo Testamento. ¿Y cuál fue el primer mapa que usaron para poder saber dónde podían existir, dónde podían excavar para encontrar las ruinas, por ejemplo, hermanos, del Antiguo Egipto? Aquí, este fue su primer mapa. ¿Sí? Así que la arqueología realmente tiene su origen en la fe. ¿Sí? Y es posible comprobar la existencia de todos esos pueblos. Personajes históricos también se mencionan ahí, y todos estos, hermanos, la historia no bíblica habla de ellos. Y en el mismo tiempo y de la misma manera que la Escritura habla. Por lo tanto, hermanos, la fe que nosotros tenemos no es una fe ciega. Nosotros creemos, hermanos, que realmente lo que dice la Biblia es cierto, porque la Biblia tiene esa autoridad que le es dada, por ejemplo, a través de la arqueología, que le es dada a través de la historia, que le es dada, hermanos, a través de muchas otras formas, inclusive de la ciencia misma, que certifican la Biblia. Una cosa que les he dicho es que aunque muchos han querido contraponer la ciencia contra la Escritura, lo cierto es que la ciencia nunca ha podido señalar algo que vaya en contra de lo que la Biblia dice. Nunca. Por el contrario, descubrimientos que ha hecho la ciencia confirman cosas que la Biblia había enseñado previamente.
Por ejemplo, hermanos, cuando hablamos, esto se cita comúnmente, de la redondez de la tierra. La Biblia, 700 años antes de Cristo, en Isaías dijo que Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Isaías estaba diciendo que la tierra era redonda, pero ¿cuánto hace que nosotros científicamente sabemos que la tierra es redonda? Bueno, en 1470 y tantos, que fue el descubrimiento de América, todavía la gente pensaba que la tierra era cuadrada. ¿Sí? Así que échale, más de 2000 años antes, ya Dios había dicho, por medio de la Escritura, que la tierra es redonda. ¿Sí? El libro de Job, hermanos, que por cierto es el libro que se escribió primero que todos los libros de la Biblia, tiene gran información, hermanos, sobre los vientos, sobre cosas, hermanos, que tal vez Job ni entendía lo que estaba diciendo, pero que la ciencia ha podido comprobar, como por ejemplo las corrientes de los vientos, las corrientes que hay en el mar, y muchas otras cosas, hermanos, el ciclo del agua, y todo eso, hermanos, que científicamente se ha podido comprobar, pero que la Biblia habló de ellos mucho tiempo antes. Así que todo eso, hermanos, nos ayuda a entender que lo que la Biblia dice es verdad, que es digna, hermanos, de credibilidad. ¿Sí? Por lo tanto, los hermanos del tiempo de Pedro podían, hermanos, o tenían que defender su fe, pero pensando precisamente en que ellos deberían dar una explicación, una defensa razonada, inteligente de la esperanza que había en ellos. Ellos podían decir, bueno, ¿por qué te atreves hasta morir por Cristo? Bueno, porque Cristo es mi Salvador. ¿Sí? Bueno, pero ¿cómo Cristo es tu Salvador? Bueno, ellos creían fielmente lo que la Escritura dice. Ahora, muchos de estos hermanos a los que Pedro escribió vivieron en el primer siglo, muy cerca del tiempo cuando Jesús predicó y cuando Jesús murió y cuando Jesús fue resucitado y regresó al cielo. Así que la gente bien podía ir contra los cristianos criticándolos y diciéndoles, eso que tú crees es falso, porque ese Jesús nunca existió. Pero nunca, hermanos, hicieron esa acusación contra los cristianos de adorar a un Dios falso. Ellos adoraban, hermanos, a Cristo, ¿sí? Y la gente jamás los acusó de estar adorando a un Dios falso, porque ellos sabían que Jesucristo realmente había existido. Ellos sabían realmente lo que Jesús había hecho, los milagros que había llevado a cabo, y especialmente su resurrección, que demostraba que realmente Él era Dios. Bueno, ¿cómo tiene esto una aplicación para nosotros? Nosotros, hermanos, también tenemos que hacer una defensa de la esperanza y de la fe que hay en nosotros razonada, inteligente. Hay varias cosas, hermanos, que se necesitan para hacer una buena defensa de la fe, especialmente una defensa razonada de ella. Primero, un conocimiento adecuado de la Biblia, para poder justificar la esperanza que se tiene. ¿Sí? Especialmente en nuestros días, hermanos, donde la gente estudia más y se prepara más, necesitamos tener un mayor conocimiento bíblico, especialmente para poder demostrar con la Escritura que realmente Dios existe y que Dios es. ¿Sí? Así que se requiere de un conocimiento adecuado de la Biblia. Los lectores de Pedro necesitaban prepararse en la Escritura para presentar una defensa inteligente de la esperanza que había en ellos. Deberían de conocer la Escritura. Así que preguntémonos nosotros, hermanos, ¿qué tanto conocemos de la Escritura? ¿Conocemos suficiente como para poder justificar la esperanza que tenemos? También se requiere, hermanos, para hacer una buena defensa de la fe, no solamente un conocimiento bíblico, sino también una vida congruente con las cosas que se enseñan y que se defienden. Es decir, un tipo de vida, un tipo de conducta que sea congruente con lo que tú estás predicando, con lo que tú estás enseñando, para que realmente puedas hacer una buena defensa de la fe. De nada serviría que nosotros demos razón de la esperanza que tenemos si nuestra conducta no es apropiada al tipo de conducta que demanda la esperanza del cristianismo o el cristianismo mismo. ¿Cómo podríamos realmente defender nuestra fe así? Pero también, además del conocimiento y de una vida congruente, es necesario desarrollar una habilidad, hermano, una habilidad para presentar adecuadamente la defensa de la fe. ¿Sí? Hay que saber cómo responder
¿En qué momento hablar de unas cosas y en qué momento hablar de otras? ¿Cuál es la posición nuestra, hermano, cuando platicamos con alguien que no es cristiano? Bueno, inmediatamente nosotros queremos usar la Escritura y demostrarle por medio de la Escritura que están equivocados. Es cierto, hay que hacer eso, pero no es la primera vez que te encuentras con ellos. Tienes que buscar el momento oportuno para poder decir las cosas. Porque si vas y estudias con alguien, por ejemplo, que ha creído toda la vida, ¿sí?, que él es cristiano, cuando no lo es, y a la primera que llega le dices, usted no es cristiano. ¿Cómo vas a decir a mí eso si tengo 30 años? ¿Verdad? Pues te va a correr. Por eso hay que tomar ciertas habilidades para poder explicar correctamente la Escritura y decir las cosas como deben ser, y en el momento apropiado, y con las palabras apropiadas. Por eso hablamos de que hay que desarrollar una habilidad para presentar adecuadamente el mensaje de Dios, ¿sí? Muchos de los cristianos, cuando tratamos de hablar del Evangelio, inmediatamente hablamos, hermanos, de aquellas cosas que las demás personas hacen mal. Y a veces eso no nos lleva a nada. Al contrario, nos lleva a pelearnos con las personas, nos lleva a distanciarnos de las personas, nos lleva a que las personas no quieran saber nada de nosotros. Por lo tanto, es importante que entendamos que esa defensa razonada e inteligente de la fe se requiere el conocimiento bíblico, se requiere una conducta adecuada y se requiere, hermanos, también cierta habilidad que tienes que desarrollar. Pero esa habilidad no la vas a obtener milagrosamente. La vas a obtener en el terreno de la práctica. Ni tampoco así literalmente porque te aprendas toda la Biblia, tampoco. Tienes que practicarlo. Tienes que sentarte con las personas y escucharlas. La primera regla para tener una habilidad para defender la fe correctamente es aprender a escuchar lo que las demás personas dicen. Esa es la primera regla, hermano. Tú primero escucha lo que ellos dicen, ¿sí? Y de lo que ellos dicen, de eso entonces le vas a hablar y les vas a enseñar y les vas a corregir con cierta habilidad. Pero nosotros inmediatamente queremos llegar y no, a ver, ¿usas instrumentos? Sí, estás condenado. ¿Das bien? Te vas a ir al infierno. No es así, hermano. O sea, qué bueno, ¿no? ¿Sí, en serio? Bueno, y ya de ahí, hermano, te empiezas a entablar esa relación. Me gusta mucho algo que dice el hermano Pío. Primero, hay que crear un cierto clima de amistad, hermano, con las personas, para que así podamos de ahí para adelante poder llevar a cabo nuestro trabajo de presentar la verdad con cierta habilidad, hermano Pío. Hermano, es una gran verdad, lo estamos viviendo en la ferrocarrilera. Yo ya no hallo ya que decirles de lo que hay que hacer, porque una cosa es decirles y otra cosa es la práctica. Entonces necesitamos salir. Salimos el domingo y una de las hermanas de aquí nos acompañó con su esposo y sus niños, y fue tan pronta para aprender. Yo le di la idea de lo que debemos mencionar. Le digo, esta es la idea, usa tus palabras, pero esta es la idea, un poquito más, un poquito menos. Cuando ya nos fuimos a hacer el evangelismo, no tocó una sola puerta conmigo, se fue enseguida luego. Y yo la oía cómo estaba desenvolviéndose, como si lo ya lo hubiera hecho. Ahora, yo no sé si ya lo ha hecho antes, pero lo hizo bastante bien. El asunto es que yo me quedé un poco pensativo, bueno, entonces, ¿por qué me estaba preguntando si ya lo ha hecho? La cosa es que lo hizo muy bien. Ahora, se encontró con dos personas, que ese es el temor de la mayoría. Se encontró con dos personas que son aguerridas, les gusta discutir. Y bueno, así es como se va formando la persona. Es que le den, que le salgan 2 o 3 personas de esas, y se va a poner a estudiar como nunca, porque sabe que tiene la razón, porque está en el camino verdadero, pero no encuentra los medios al momento para poder dar una respuesta, o como dice Pedro, presentar una defensa con mansedumbre y reverencia. Ahora, en mi opinión,
le hizo muy bien a la hermana para que vea la necesidad que tenemos de prepararnos, porque no sabemos qué nos va a pasar, qué nos va a salir. Ahora, una de las cosas que yo les menciono es lo que usted está mencionando. Tocamos una puerta y nosotros llevamos una idea en nuestra mente. Vamos a sembrar la palabra. ¿Qué hace el sembrador? Sí. Primeramente prepara la tierra. Aquí es preparar el corazón. Entonces, cuando la persona nos saca un tema controversial, que nosotros sabemos que es controversial, pues no caigamos en la trampa. Sáquele la vuelta y enséñele. En un estudio futuro puede tocar ese tema, pero no al momento, porque es como ustedes nos van a correr. Entonces, que nos corren cuando ya hayamos sembrado, está bueno. Pero entonces, esa es la idea que debemos de llevar, que vamos a sembrar la semilla. Posiblemente la persona ya no nos vuelva a escuchar jamás, pero si logramos sembrarle algo de la verdad de Dios, hemos hecho un trabajo. Así es. Por eso, en lo personal, Pescadores de Hombres, hermanos, el curso Pescadores de Hombres está excelente, porque eso es precisamente lo que hace. Te da una habilidad, aprendes una forma cómo poder hablar con las personas, ¿sí? Claro, nunca lo vas a lograr, nunca lo vamos a dominar si no lo practicamos, como todas las cosas de la vida, ¿sí? Hay ocasiones en que uno va al estudio y vas temblando, porque no sabes qué te van a preguntar, especialmente como decía el hermano Pío, que tocan personas que realmente saben, y tiemblas. A mí me ha pasado, hermanos, me ha pasado, ¿sí? Dios me ha ayudado, pero me ha pasado. Ahora mismo tenemos un estudio difícil, un matrimonio, ya le explicamos todo lo que tenemos que explicarlo y estamos yendo, hermanos, a puntos ya controversiales, difíciles, ¿sí? La semana pasada hablamos, hermanos, de que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, se apartarán de la verdad del oído, y la persona me lo aplicó a mí, ¿verdad? Bueno, es parte del show, ¿verdad? El próximo estudio que tengamos vamos a hablar de cómo probar los espíritus si son de Dios. Entonces, ahí es donde yo me voy a quitar. No, lo digo en broma. Lo que estoy diciendo es que es donde yo le voy a demostrar que realmente es cierto lo que ella dice, ¿verdad? De que hay montones que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído, sí. Pero hay que ver, bueno, ¿cómo puedo yo identificar a esos falsos maestros? Pues el apóstol Juan dijo, ¿cómo? El que nos oye, ese es de Dios. El que no nos oye, no es de Dios. Entonces, pero ya eso es otro rollo. Pero, hermanos, es cierto aquí, hay que tomar cierta habilidad. Ahora, vamos a la otra parte, con mansedumbre y reverencia. Estas son dos cosas fundamentales, hermanos, que hay que tener para poder defender nuestra fe. Mansedumbre, la palabra mansedumbre indica que no debe de hacerse la defensa de la fe con orgullo o con arrogancia. ¿Sí? Muchas veces el conocimiento que se posee de la palabra de Dios puede convertir a un cristiano en un ser arrogante, porque tú sabes más que la persona y definitivamente probablemente sí sepas más que la persona, pero entonces te creces o nos crecemos y tomamos una actitud de orgullo o de arrogancia frente a las personas que poco saben de la Escritura. Por eso Pedro recomendó aquí, háganlo con mansedumbre. Luego dijo, con reverencia. La palabra reverencia significa que debe de hacerse con respeto por las personas que cuestionan nuestra fe o que cuestionan nuestra esperanza. Con mansedumbre y reverencia, respeto, hermanos, respeto. Eso es lo principal, hermanos, el respeto por las personas. Probablemente la persona esté equivocada y probablemente nunca va a aceptar la verdad de Dios, pero no dejan de ser personas a las que tenemos que respetar y darles su lugar, y especialmente, hermanos, respetar su manera de creer, su manera de pensar. Nunca se nos ocurra atacar directamente la fe de la persona, nunca, porque así como a usted no le gusta, así también ellos no les gusta que alguien hable mal de lo que ellos creen. Por eso hay que buscar la manera
adecuada, con respeto, con mansedumbre, es decir, no de una manera arrogante y con reverencia, es decir, sin perder el respeto. Al mismo tiempo, el respeto debe ser mostrado por la palabra de Dios, para que sea expuesta la palabra inspirada, ¿ok? Es cierto que la persona nos merece respeto, su forma de creer nos merece respeto, pero la palabra de Dios también nos merece respeto. Así que no vamos a dejar de decir lo que realmente la Escritura dice con la intención de no lastimar a la otra persona, pero sí vamos a buscar una manera adecuada de cómo exponer esa verdad. Todavía recuerdo a la hermana Irma, la mamá de la hermana Juani, un viernes, hermano. Estaba hablando yo del bautismo aquí, primera vez que ella venía aquí. Ya conocía al hermano Pío ella, ya al hermano Pío le había dado algunos estudios. Y estaba yo hablando del bautismo, hermano. Me bajé de aquí del púlpito y se vino desde allá. ¿Me está diciendo que yo no soy cristiana? ¿Me está diciendo que yo no soy cristiana? Le digo, bueno, vamos a ver qué dice la Escritura, ¿verdad? Dice, porque eso que usted me está diciendo, de que el bautismo es necesario para salvación, yo no creo que sea así. Yo no creo que sea así. Le digo, bueno, vamos a ver qué dice la Escritura. No, yo con usted no voy a hablar, yo voy a hablar con el hermano Pío. Bueno, hable con el hermano Pío. Sí. Pero yo no le falté al respeto, ni fue irreverente o lleno de arrogancia, no. Está bien, hable con el hermano Pío. No, hablaba con el hermano Pío y al domingo ya estaba bautizando aquí, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Pero de repente, hermanos, uno tiene que cuidar la manera como vas a responder, especialmente cuando tocas fibras sensibles de la fe de la otra persona. He platicado, cuando estaba joven, que fuimos a hacer un evangelismo allá en Tamaulipas, hermano, donde vivíamos, un lugar que se llama San José de las Rusias. Todavía existe ahí la iglesia, hermanos. Íbamos un hermanito que ya hace algunos años que falleció, él ya estaba grande de edad, yo creo que tendría algunos 50, 60 años, yo creo, en aquel tiempo. Yo tenía 20, 21, 22. Y me mandaron a hacer evangelismo con él. Ya voy con él, hermano, tocando puertas. Y él hablaba, o sea, era más grande, ¿verdad? Y un día le pidió a una persona, ¿tiene una Biblia? No, sí tengo una. Pues sacó una Biblia católica. Ustedes saben que las Biblias católicas pues traen imágenes y todo eso, en las pastas y todo eso. Hermano, pues creo que se le rompió a la señora ahí, una imagen que tenía ahí, ¿verdad? Yo dije, ¿a qué horas nos corretean aquí? ¿A qué horas sale el esposo con una pistola o algo? Ya después, ya hablamos con él, ¿verdad? Y unos hermanos dijeron, no, hermano, no puede hacer eso, ¿verdad? Tiene que respetar a la persona. Él se sentía que estaba haciendo lo correcto cuando realmente no estaba haciendo lo correcto. Eso es lo que está hablando Pedro aquí. Háganlo con mansedumbre y háganlo con reverencia. La palabra merece respeto, pero también las personas merecen nuestro respeto, y eso es lo que Pedro está enseñando aquí. Hay otras cosas, hermanos, que también están incluidas y que es necesario cuidar o poner atención cuando nosotros, hermanos, hacemos este asunto de defender la fe. Por ejemplo, en 2 de Timoteo 4.2, un pasaje que leímos la vez pasada, 2 de Timoteo 4.2, dice que tenemos que incluir también paciencia. ¿Qué dice, hermano? 2 de Timoteo 4.2. Que prediques la palabra, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Además de la mansedumbre y la reverencia que Pedro menciona, Pablo dice en 2 de Timoteo 4.2 que también debemos incluir paciencia. Paciencia. ¿Sí? Hermano Pío fue mucho tiempo queriendo convencer a Ezequiel con la Escritura. Y Ezequiel que decía, Lupita, eso es para ti, no es para mí. ¿Verdad, Ezequiel? ¿Decías eso? Sí. ¿Verdad? Sí. Yo fui a algunas también, un tiempo con el hermano Joel y la hermana Juanita. Y ellos decían, nosotros somos cristianos, ellos creían que eran cristianos. ¿Sí? Y de primero como que decían, que me va a enseñar a mí si yo tengo más años que usted. Pero luego, hermanos, la palabra de Dios hizo su trabajo en el corazón de ellos. Hermana Esmeralda no está aquí ahora, pero también era una de esas que también batallamos. Iván también. Pero la palabra de Dios hizo su trabajo. Pero ¿sabe qué? Nunca nos desesperamos.
Estoy seguro que el hermano Pío nunca se desesperó con Ezequiel, a pesar de que Ezequiel decía que eso no era para él, porque él estaba bien. Pero con paciencia y con, ¿qué dice? Doctrina. Con toda paciencia y doctrina. Sí, tienes que predicar la verdad de Dios, pero también tienes que incluir paciencia. Tienes que tener calma, no te aceleres, no te desesperes. Piensa que es una persona que mucho tiempo ha estado en el error y ha sido engañada. Así que no esperemos que de la noche a la mañana la persona cambie. Estoy seguro que la primera vez que el hermano Pío estuvo con Alfredo predicándole, Alfredo también no cree que lo hacía las buenas de primeras, ¿sí? Pero con paciencia. Para hermana Amalia también pasamos un tiempo, hermana Amalia, ¿se acuerda? Los sábados en la tarde que íbamos a estudiar con usted ahí con Juan, y también, y él decía, yo ya me bauticé, ¿por cómo vamos a hacer otra vez? ¿Sí? Paciencia, paciencia, y hay que darle tiempo al tiempo, hermanos. Una realidad bíblica es que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que ellos necesitan oír, hasta que llegue el punto en que la palabra de Dios haga el trabajo en la mente o en el corazón de la persona. Pero para eso se necesita paciencia, ¿sí? Como decía el hermano Pío ahorita, el labrador primero prepara la tierra, y luego siembra, y luego tiene que esperar que venga la lluvia temprana y la tardía, para que después pueda realmente cosechar. Así es. Así que por eso Pablo dice, tú tienes que predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, siempre, ¿sí? En temporada y cuando no es temporada, tú tienes que predicar la palabra. Y tienes que reprender, tienes que exhortar, tienes que instruir con paciencia y doctrina. El otro elemento que también Pablo menciona está en Colosenses 4:6. Vayan ahora a Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre, ¿cómo? Sazonada con sal. ¿Han probado alguna vez un alimento que no tiene sal? ¿Les gusta? No nos gusta, ¿verdad? Aunque se nos suba la presión a 50,000, pero le echas ahí y ya está salado y le echas otra vez. Hasta tu esposa te esconde el salero para que no le eches más. Te lo quita de la mesa. ¿Sí? Porque no nos gustan las cosas que no tienen sal. La idea que está dando aquí es que nuestras palabras tienen que ser lo suficientemente adecuadas para que las personas las puedan recibir, las puedan aceptar. Tenemos un dicho en México que dice que en el pedir está el dar, ¿sí? En la manera como nosotros hablemos, es la manera como nos van a responder. Así que si somos arrogantes, orgullosos, engreídos, violentos con la palabra, de la misma manera nos hablarán. Por eso dice Pablo que sus palabras sean siempre sazonadas con sal, para que sepas cómo debes responder. Es decir, está hablando de palabras adecuadas. Cuando uno hace defensa de la fe, entonces se requiere mansedumbre, se requiere reverencia, se requiere paciencia y también palabras que sean adecuadas, ¿sí? Hay que saber cómo responderle a cada uno, ¿ok? Pero lo último que les quiero decir es que también para hacer defensa de la fe, una correcta defensa, se requiere que haya una visión correcta de la situación espiritual en la que están las personas. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, es que nunca debemos perder de vista que estamos tratando con almas que van a pasar una eternidad en el cielo o una eternidad en el infierno, y que en el momento en que nosotros exponemos la palabra, podemos ser grato olor de Cristo, según lo que dice Pablo a los Corintios, o un olor de perdición para ellos. ¿Por qué? Porque en el momento en que Ezequiel le predica a alguien, en ese momento la persona va a decidir si va a obedecer o no obedecer. Si obedece, entonces esa persona será salva. Pero si no obedece, se va a condenar. Pero ahora pensemos esto. Dios pone en nosotros ese trabajo. Por eso
tenemos que hacerlo como la Escritura dice, porque de nosotros va a depender que la persona se obedezca o no obedezca. Claro, la persona siempre va a tomar la decisión, ella es la que toma la decisión, o él es el que toma la decisión, pero nosotros deberíamos de preguntarnos si hicimos un buen trabajo en el momento que expusimos la palabra de Dios. Un hermano decía que lo más importante que ocurre un domingo en cualquier ciudad, de cualquier parte del mundo, es la predicación de la palabra que se da en el lugar de reunión. Porque esa palabra que se expone es una palabra que puede ayudar a una persona a llegar al cielo. ¿Sí? Así que si aquellos que predicamos no lo hacemos bien, entonces, ¿cómo estamos delante de Dios? Así que hay que tener esa visión correcta de la situación espiritual de las personas. Las personas están perdidas y Dios nos está poniendo en nosotros la responsabilidad de exponer su mensaje para que ellos sean salvos. Otra visión correcta de esto es entender que no es defender la fe, no es por el hecho de que tú aparezcas como vencedor en un debate, o que aparezcas como que tú tienes la razón. No, hermano, eso no. Nunca vaya usted a defender el mensaje de Dios con la idea de demostrar que usted sabe, que usted conoce, que usted es mejor. No. Nunca va a lograr nada así. Vaya con la idea de ver la situación espiritual en la que está la persona. Es una persona que necesita la salvación. Y la única manera de conseguirla es a través de que pueda conocer el mensaje de Dios. ¿Sí? Bueno, habría muchas otras cosas más que se pudieran decir, hermano, pero bueno, ahí le vamos a dejar en esa parte. Así que regrésese nuevamente a 1 Pedro 3. Y luego Pedro agregó otra cosa más en el verso 16. Teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra conducta en Cristo. La frase teniendo buena conciencia parece ser que es algo adicional a la mansedumbre y a la reverencia de la que Pedro habló. Por tanto, es posible que se refiera a presentar una defensa o a presentar defensa con buena conciencia. Hay varias opciones que puede significar esta frase buena conciencia. Una es que se refiera a hacer una defensa de la fe con mansedumbre, reverencia y con una firme convicción de la dignidad de la fe que defendemos. Es decir, que defendamos la fe porque estamos convencidos que es algo digno de defender. Y sí, de hecho sí lo es, hermano. La fe de Cristo es algo que es digno de que defendamos. ¿Por qué razón? Porque es Cristo, hermanos, el que murió por nuestros pecados. No fue algo barato, hermanos, lo que se pagó por nuestra salvación. Es la sangre del Hijo de Dios. ¿Sí? Ahora, otra cosa que puede significar con buena conciencia puede ser también que estemos plenamente convencidos de esa fe. ¿Sí? Es decir, que no lo hagamos dudando, sino plenamente convencidos de lo que creemos, de lo que está en la Escritura. Cuando estamos plenamente convencidos de la fe, entonces nuestra forma de vida piadosa, incluyendo la mansedumbre y la reverencia, van a avergonzar a los que calumnian la fe de los cristianos. Así que por eso dice Pedro, cuando ustedes hagan esto, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, van a ser avergonzados los que los calumnian. Si ellos presentaban una defensa de la fe razonablemente, con mansedumbre, con reverencia, con buena conciencia, entonces todo lo mal que se pudiera hablar de ellos, todo de lo que los pudieran acusar, realmente quedaría en nada, hermanos, porque ellos presentarían una buena defensa de la fe. Por el contrario, sus acusadores serían avergonzados en el sentido de que serían expuestos como mentirosos y malintencionados al realmente, hermanos, ellos hacer una buena defensa de la fe. Así que, por eso luego dijo en el verso 17, porque es mejor que padezcáis
haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Este texto es similar al que dijo en el 2:20, de aquí mismo, de Primera de Pedro, y tiene el mismo significado. Es decir, que lo que realmente es agradable delante de Dios es cuando padecemos por hacer el bien, ¿sí? Dios no se va a agradar si nosotros padecemos haciendo cosas malas. Así que Pedro escribió esto para apoyar lo que había dicho anteriormente en el versículo 14, de que si padecían alguna cosa por causa de la justicia, pues eran bienaventurados. Así que es mejor que padezcas haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Así que podían confiar plenamente que si padecían por causa de la justicia, eso era lo que le agradaba a Dios. Padecer por hacer el bien, hermanos, eso es lo que es aprobado delante de Dios. Esa es la idea general de estos dos versículos. Luego, en el verso 18. ¿Qué dice el verso 18, hermanos? Alguien que lo lea. Solamente vamos a dar una pequeña introducción de ese versículo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. Muy bien. Ahora el versículo 19, hermana Esperanza. Los que en otro tiempo desobedecieron. No, el 19, en el cual. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarnados. Ok. Verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Hermana Diana Reynoso. Los cuales en otro tiempo fueron desobedientes cuando una vez superaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca, en la cual pocas, es a saber, 8 personas fueron salvadas por agua. Ok. Bueno, vamos a ver primero estos 3 versículos. Esta es una de las escrituras de la carta de Pedro más controversiales. No controversiales, realmente no tiene nada de controversial, pero más bien es una de las escrituras que más mal se han interpretado en el mundo religioso de nuestros días, especialmente entre el mundo pentecostal. Pero aquí, hermanos, la idea de ellos es decir que Cristo, después de su muerte, fue y le predicó a personas que ya estaban muertas, personas que habían desobedecido en el tiempo de Noé, es decir, a toda la generación de Noé, porque solamente 8 fueron salvos por agua de toda aquella generación. La idea de ellos es decir entonces que Cristo le dio una segunda oportunidad a estas personas, ¿sí? Bueno, pero ¿eso es realmente lo que está diciendo aquí la Escritura? No, eso no es lo que está diciendo. Próxima semana vamos a ver con calma qué significado tiene esto de que Cristo, aparentemente, como lo interpretan ellos, fue y le predicó a estas personas. Vamos a verlo con calma y vamos a determinar que esto no es así. El Señor realmente les predicó a estas personas, pero no después de su muerte. Les predicó en el tiempo de Noé. Él mismo, no, a través de la persona de Noé. ¿Sí? Pero luego lo vamos a explicar con más calma la próxima semana. Ahora aquí, Pedro va a hablar, hermanos, de Jesús como el modelo de quien no pagó mal por mal, ni maldición por maldición, sino que Él mismo padeció por nuestros pecados, hermanos. Y bueno, hay mucho más que decir, pero bueno, ya no va a haber tiempo. Así que prepárese para la otra semana, porque vamos a ver ese punto, que a muchos les causa revuelo, ¿verdad? Y aún entre los mismos cristianos de repente se ven influenciados de una manera negativa sobre este asunto. ¿Ok? Bueno, hasta aquí alguna pregunta, hermanos. Y ya vámonos porque ya va a llover. ¿Verdad? Bueno, si no hay, hermanos, hermano Josué tiene un himno y luego hermano León Antonio tiene la última oración.